no solo estábamos artistas, también estaba Miguel Alcubierre. ¡Wow! Oye, qué bárbaro! ¡Wow! Un vuelo parabólico para experimentar gravedad cero. Cuando empiezas a trabajar en ciertos temas, la parte de filosofía de la ciencia, del arte, empiezan a citarte. Finalmente los ríos y el agua nos llevó al mar, ¿no? Por gravedad llegué al proyecto de Coralis. Es también como un organismo parecido a plantas nómadas que intenta aproximarse a un ecosistema marino de manera lo más respetuosa posible. Está hecha de material cerámico. Entonces lo que hacemos es estudiar un poco cómo se mueven las mareas en ciertas zonas y construir diseños de generadores que conviertan el movimiento cinético en energía. Entonces me interesó mucho el tema de esa colaboración entre bacterias para producir electricidad con materia orgánica, ¿no? Hola mateadictos, bienvenidos a Matecast, un podcast de divulgación científica donde mostramos que la ciencia es para todos y no solamente para la gente que se dedica directamente a ella. Él es Gilberto Esparza. ¡Yes! ¿Qué tal? Oye Gil, bienvenido a Matecast, ¿cómo estás? Gracias, bien, ¿y tú? Bien, la verdad es que estoy muy nervioso y muy emocionado. La verdad que sí. Tiene muchísimos años que no nos vemos y eso es lo que hace que andes sudando ahorita. Pero quiero empezar esta plática con la parte de... O sea, tú estudiaste artes plásticas en la Universidad de Guanajuato. Sí. ¿Y cómo fue? Y bueno, yo desde que tengo, pues, o sea, yo te conozco desde que yo estaba chiquitito. Sí. Y la verdad es que desde chiquito, o sea, yo con mi papá, pues siempre de repente me llevaba a donde trabajaba, museos, y a lo mejor tal vez uno como chiquito, pues quiere andar ahí haciendo su alboroto, su desmadre, ¿no? Pero pues lo llevan a un lugar donde posiblemente no está esa parte de... Pues sí, o sea, no podemos hacer tanto relajo en un museo, ¿no? Uh-huh. Pero pues en varias de esas ocasiones yo me encontraba contigo y con Marcela y encontraba su trabajo que siempre era como que, oye, esto no solamente es una pieza y ya. O sea, había por lo menos esta parte de la tecnología combinado con el arte. Entonces, ¿cómo es que llegaste a esa parte tecnológica con tu profesión de artes visuales? Pues yo creo que lo más importante es desarrollar, trabajar, pensar, hacer cosas que te mueven, ¿no? Okay. Cosas que te apasionan o que sientes cierta curiosidad por algo, y pues una manera de aproximarte pues es investigando, haciéndolo y buscando las formas para llegar a eso, ¿no? Entonces yo cuando empecé a estudiar artes, realmente antes de esa carrera yo me metí a una carrera de ciencias computacionales. Ok, bien. Porque me interesaba la ciencia ficción, la robótica, todo eso, ¿no? Y pues cuando estaba chavo, pues yo me imaginaba pues todo eso, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo sentía que en esta carrera solo iba a haber robótica casi en los últimos semestres, una embarradita. Estaba muy enfocado más a la industria, ya sabes, ¿no? Entonces yo quería buscar una carrera que me diera un poquito más de libertad, ¿no? Entonces por eso me metí a artes plásticas, y ahí pues más con el interés de experimentar con diferentes materiales, nuevas técnicas, también en aprender cómo traducir las ideas a objetos, ¿no? Entonces, en un momento encontré esa conexión entre el arte y la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque por una parte quería hacer arte, pero por otra me seguía interesando todo esto. Entonces, no, pues mezclo todo. Bien, ¿no? Y encaminarlo siempre, ¿verdad? Sí, entonces eso fue lo que realmente me llevó a hacer lo que estoy trabajando ahora, ¿no?
desde hace ya más de 20 años, ¿no? Que es estos entrecruces de arte, ciencia, tecnología y ahora con medio ambiente también. Pero todo eso siempre como buscando en cada proyecto salirme de mi lugar de confort y querer explorar nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevos lenguajes que me lleven a aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces el arte en realidad es como el pretexto para poderme aproximar a ciertos objetos de estudio, ¿no? Y la ciencia, y donde comenzaste a estudiar ciencias de computacionales, ¿verdad? ¿En dónde lo comenzaste a estudiar? Eso fue en el Tecnológico de Aguascalientes. Ok, bien. No, he ido muy pocas veces a Aguascalientes, pero sí. es bonito. Sí, pero un profesor me estaba observando y me dijo, oye, ¿tú por qué no te vas a una escuela de artes? ¿en serio? Dije, ¿hay una escuela de artes? Ajá. Es que en Aguas no había escuela de artes, ¿no? Ok. Entonces yo ni sabía que existían, ¿no? Entonces, o sea, no tenía esa aproximación ni nada, ¿no? Entonces, en cuanto me dijo eso, ese día agarré mis cosas, estábamos en examen, me salí del examen y le dije, gracias, profe. Y ¡pum! Y me fui a buscar esa carrera. Sí. ¿Y en qué momento fue así? O sea, ¿ibas empezando la carrera o ya tenías... No, tenía tiempo? Apenas un año por ser. Ok. Oye, entonces, no, pues está muy chido. Bueno, o sea, sí. No estoy diciendo que, oigan, sálganse de estudiar, pero... pero, o sea, a lo que voy con eso es que es muy importante siempre hacerle caso a la intuición. Ok, sí, bien. Y a tu verdadero... las cosas que realmente te gustan, porque cuando algo te gusta, lo que hagas de eso que te gusta va a salir bien, porque estás echando el corazón, las ganas... todo a eso que te gusta, sí, ¿no? En efecto. Lo estás disfrutando y no es una carga de que, ay, voy a estudiar, no, es como de, ay, ya. Ok, bien. Y sí, te haces adicto así de, me acuerdo que cuando estudiábamos estábamos inventando cosas desde la mañana hasta las 1 de la mañana, o sea, era todo el día así apasionados en el trabajo y más en el trabajo, en el juego, ¿no? Así como tú te aproximabas con nosotros sí. Que eras niño y todo eso, ese espíritu tiene que permanecer siempre, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Y entonces eso sí, es no verlo tanto como una obligación. Exacto, ¿no? Al contrario, es así de... Y hay algo que te interesa y vas por ahí, ¿no? Y en ese camino empiezan a surgir otros intereses y tú tienes que ir como fluyendo. Okay. No queriendo forzar de que, ay, no es que ya decidí hacer esto y hay otras cosas que me interesan, no, tú vas y fluyes por todo y eso se va integrando y cuando acuerdas ya creaste una obra, un discurso, una investigación que está abarcando un montón de cosas que, no sé. Y también lo que está interesante es cómo en esas necesidades que tenía en mis procesos de creación, estaba el buscar la colaboración con otras, con los ingenieros, con los biólogos, ¿sabes? Porque finalmente es como ampliar también, porque uno tiene una perspectiva, una visión limitada, ¿no? Tú ves solo una parte. Pero cuando abres las posibilidades y empiezas a invitar a gente que tiene otros puntos de vista y que también tiene una pasión por estudiar ese mismo objeto, esa misma cosa que tú estás estudiando. Sí, que tiene el mismo objetivo. Ajá, incluso, pero ¿no? Desde otras cosmovisiones. Entonces es muy rico porque pues vas aprendiendo y te vas impregnando también desde sus visiones y tú también compartiendo las tuyas. Y eso hace que las líneas de investigación pues crezcan, se hagan más amplias, puedas enfocarte a resolver un problema específico, pero al mismo tiempo alejarte y situarlo en todo un contexto en donde eso es parte de un ecosistema, ¿no? Entonces toda esa flexibilidad, ¿no? Hace que hagas proyectos que están en una complejidad. Y justo, bueno, mencionaste 3 cosas que yo ahorita estoy como que muy clavado y creo que son sumamente importantes en todo proyecto, ¿no?
Una son los procesos, que es o sea, todo proceso tiene su tiempo y durante ese tiempo pues puedes, o sea, definitivamente uno aprende cualquier proceso, la puede regar y también puede no regarla. Pero también mencionaste que tú sueles rodearte de todas estas personas o de un equipo multidisciplinario. Sí. Porque, bueno, o sea, yo pienso que uno solo puede llegar lejos, pero acompañado puede llegar todavía más y llegar todavía más lejos. Pero tocando la parte de otra vez de la tecnología con el arte, ¿cómo fue la parte en la que tú te comenzaste a interesar por combinar tecnología renovable con el arte? O sea, ya vimos que te mama ser una persona sumamente libre, feliz y hacer lo que te gusta. Sí. Pero también, o sea, bueno, yo desde chiquito, que yo creo que, bueno, no sé, o sea, dices 20 años, entonces tal vez encaja y bona con la historia, no sé, con la línea del tiempo. Y yo el primer proyecto que supe fue la de Parásitos Humanos. Digo, Parásitos... Urbanos. Sí, ¿verdad? Parásitos Humanos. Y ahí ya como que está esta parte de la tecnología renovable. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O ya tenías otros proyectos desde antes involucrando este tipo de ciencias? Sí, realmente empecé a hacer quería primero que el espectador tuviera otras experiencias cuando se encontraba con una escultura, por ejemplo. Ok. Estaba todavía estudiando y en la parte de la escultura yo quería que hubiera otro elemento más de solo observar, que hubiera una interacción con el espectador, ¿no? Y entonces, en esa idea de que hubiera interacción fue que empecé a meter mecanismos, sensores a las esculturas, ¿no? Una que hice, me acuerdo, era una esculturita que era más como unos módulos de cubos, así formando una torre, ¿no? Entonces, cuando el espectador estaba muy, muy cerca de la pieza o la tocaba o solo estaba muy cerca, la pieza se caía y se rompía. Bueno, parecía que se rompía. Okay. Y entonces era como meter en el espectador en una situación incómoda, rara, así de que van a creer que yo la tiré, no sé qué, ¿no? Y luego a los 5 minutos la pieza en realidad tenía motores y se volvía a levantar. Ok, ¿no? Oye, qué padre. Entonces era como esos como entre juegos, experimentos también con las reacciones de la gente y que pasaran cosas inesperadas, ¿no? Otra escultura que era nómada, que a veces estaba en su lugar y a veces se iba de lugar a otro. Ah, sí, es la de los cables. No, era otra que eran unos zapatos que caminaba así con muchos zapatos. Okay. Era más como una pieza de arte objeto, de cuenta, okay, pero que se movía, ¿no? Sí. Entonces, una de las indicaciones para los del museo y para los custodios era de que solamente cuidaran que la pieza no se fuera a escapar, a salir de la galería, ¿no? Sí, sí. O del museo. Y bueno, fueron como de los primeros ejercicios así más juguetones, pero luego ya empecé a investigar más sobre tecnología, qué era la tecnología, cómo nos afecta, cómo nos beneficia, o sea, como un montón de cosas ya pensando más con una investigación, ¿no? De cómo interactuamos con la tecnología. Y ahí surgió Parásitos Urbanos, porque empecé a encontrar información, por ejemplo, de temas como el obsoletismo programado, ¿no? Como estas estrategias así del mercado, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, pensar en el consumo de tecnología, qué tan creadores éramos y qué tan consumidores éramos así en general, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con todos esos residuos de la tecnología que se empezó a hacer un problema, ¿no? O sea, como fue creciendo esta industria y todo esto, pues también toda la parte de la basura, todavía no se sabía bien cómo gestionarla. Entonces era un problema en ese momento, ¿no? En el 2006,
que fue cuando empecé a hacer ese proyecto. Y entonces yo me creé toda una historia, todo un imaginario alrededor de la basura tecnológica, que era imaginar cómo esa basura tecnológica pudiera ser como la sopa primordial para que se generara de esa basura nuevas formas de vida. Ah, sí, que eran como los bichitos estos de alambre, ¿verdad? Entonces, esa nueva forma de vida, cómo luego regresa a la ciudad, esa basura regresa a la ciudad como vida artificial, y empieza a vivir en la ciudad buscando sus propias maneras de supervivencia en ese entorno urbano, ¿no? Y su manera era parasitándola, ¿no? Sí. Buscando oportunidades de energía, de lo que sea para sobrevivir en ese entorno, ¿no? Entonces era como todo ese imaginario, y en vez de llevarlo a una peli de ciencia ficción, un cómic o lo que sea, una obra que representara eso, pues me aventuré a hacerlo real, ¿no? A realmente, a partir de basura, hacer estos organismos y que vivieran en el entorno urbano y que pudieran sobrevivir ahí, ¿no? Fue un proceso. Los primeros no eran tan autónomos, pero en el proceso de 1 o 2 años fueron evolucionando al mismo tiempo que yo fui aprendiendo a trabajar en colaboración, aprendiendo de electrónica, y entonces logramos hacer organismos luego más complejos como las marañas, el colgado, que ya más bien viven en el tendido eléctrico, en los postes, en los cables, y prácticamente se robaban la energía para sobrevivir, ¿no? Y que incluso que yo me acuerdo que una vez te pregunté, oye, ¿qué onda si no se los roban? Y dices, no, pues tienen sensores. Exacto. Y pues ya se suben, pero en lo que se suben pues ya se fueron para otro lado, ¿no? Sí, escapan, ¿no? y después, cuando empecé a entrar más en la parte biológica, es porque yo estaba justamente preguntándome, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer que esa supervivencia sea más exitosa, ¿no? En estos nuevos organismos? Y la conclusión después de toda esta investigación fue que la colaboración es lo más importante, y el integrar otras especies a los sistemas, ¿no? Actualmente, en tu equipo de trabajo, ¿cómo está conformado tu equipo de trabajo? Pues fíjate que va cambiando de acuerdo a los proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a hacer plantas nómadas, que es uno de los primeros híbridos entre máquinas y bacterias y plantas, ¿no? Que ese fue el que, si no me equivoco, fue cuando lo lanzaron ahí en un río en Perú, en Lima. En Lima más bien soltamos uno de los parásitos. Estuvo un mes viviendo ahí en los cables. Esta fue más en el río Lerma, que pasa por Salamanca. Bueno, viene del Estado de México. Sí. Y bueno, las características para que sobreviva esa especie es que sea un río zombie, ¿no? Un río muriendo así en putrefacción, ¿no? En un río que está en desequilibrio ecológico. Entonces lo que hace, estos ríos tienen bacterias, un montón de bacterias que en realidad, bueno, esas bacterias infectan a la gente, pero finalmente son el sistema inmune del río, ¿no? Porque ellas están haciendo una función ahí. Están limpiando todos esos desechos orgánicos y todo lo que está en el agua, lo están limpiando. Pero al ser tanta materia orgánica y tanta contaminación, pues crece el número, se rompe el equilibrio y entonces mueren los peces, se hace un relajo, ¿no? Se enferma, digamos, está fuera de equilibrio. Pero la planta nómada utiliza esas aguas, como están así, y utiliza esos organismos para aislarlos en su sistema digestivo, digamos, que es como celdas microbianas. Sí. Entonces ahí hay un proceso de biodegradación, ya las tienes aisladas, entonces le das tiempo a las bacterias a que puedan limpiar el agua, y esa agua limpia se la da a plantas que viven sobre el robot, y todo eso está generando electricidad con sus procesos metabólicos. Y entonces, bueno, intuitivamente no sé qué tan correcto puede estar. Ajá. O sea, tienes estas celdas microbianas. Ajá. Que eran como
que en forma como cilíndricas o no sé. Sí, hay varios formatos. Y ahí se contenía el agua, pues el agua contaminada. Sí. Pero, o sea, en este caso, bueno, mencionaste que dependiendo del proyecto, el equipo multidisciplinario cambia. Pero aquí, yo no sé, intuitivamente puede que haya un biólogo o un biotecnólogo ahí involucrado, tal vez. Sí, y también se involucraron varias universidades. La UNAM, la Universidad de Cartagena de España, ¿cuál más fue? Ay, se me olvidó. Pero bueno, más que universidades, gente que está en esos centros de estudio, lo que hice fue directamente tocar puertas, hablar con el director, hablar con los profesores, con alumnos o así, y se formó un equipo de trabajo, ¿no? Alumnos de mecatrónica del CIMBESTAF, sí, del Instituto Politécnico Nacional. Ya ni yo que soy ingeniero he tenido una oportunidad ahí en el CIMBESTAF, pero es ir y llegar, o sea, yo también en mi... No sé, pues, como que se me hizo fácil. A ver, voy a ver quién me ayuda a hacer mi Ecoterminator. Entonces ahí voy para allá, toqué puertas, hablé con el director y él pues medio así como se le hizo raro, ¿no? Sí. Porque luego empecé a llenar su pizarrón, es que quiero hacer esto y Okay. Y él así viendo y al final se le ocurrió una manera de colaborar que fue que me invitaba a que lo expusiera a todo el plantel. Oye, qué chido, no inventes, qué increíble. Bárbaro, sí. Para que hubiera una lluvia de ideas antes para ver qué tan factible era, qué tan complejo era desarrollar algo así, ¿no? Y al mismo tiempo dijo que si llegaran algunos alumnos que quisieran hacer servicio social, pues los mandaría a mi taller para que me ayudaran a desarrollarlo y con eso el servicio social él ya se los firmaba y así. Sí, y bueno, ese es como los colaboradores en la parte de mecatrónica, ¿no? Pero en la parte de biología, pues, y de hecho, como nació el proyecto fue porque encontré un paper científico donde justo estaban hablando que se estaba desarrollando en diferentes partes del mundo las celdas microbianas. En ese momento llevaban como 8 años de investigación. Ok. Entonces me interesó mucho el tema de esa colaboración entre bacterias para producir electricidad con materia orgánica, ¿no? Entonces contacté con la Universidad de Cartagena porque ellos estaban justo tratando de obtener energía a partir de aguas residuales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se conectaba todo. Entonces, cuando tuve una oportunidad de ir allá a una expo a España, pues fui al centro, me presenté con el director de ese equipo de investigación y empezamos a trabajar en una colaboración, ¿no? Yo busqué fondos para poder desarrollar celdas microbianas que estuvieran adaptadas al proyecto de planta nómada, ¿no? Mira, ahorita, mira, yo que soy muy chismoso, para ese entonces era muy costoso crear las celdas microbianas. Sí. Y actualmente ya... o sea, siempre hay como un avance dependiendo qué tanta continuidad le dan a las investigaciones, ¿no? Sí. Pero de ese entonces a ahora son más baratas, o sea, sí, es un poco más económico. Depende, es que hay varios tipos, ¿no? La que estábamos haciendo con ellos llevaba ciertos materiales que eran patentes de DuPont o así, que eran muy costosas. Son membranas que se usan en las celdas de hidrógeno. Sí, ok. La membrana de intercambio protónico. Lo llevan catalizador de platino, alambre de... No, entonces era carísimo hacerlas. Sí. Entonces hicimos unas que ni nos sirvieron al final para el robot. Uy. Pero estuvo bien porque con ellos vimos cuál era la dinámica biológica y entonces buscamos otro tipo de estrategias. Y yo acá en México también encontré en Juriquilla
otro equipo de investigación que estaba haciendo unas celdas de una sola cámara sin membrana de intercambio protónico y eso abarataba muchísimo, ¿no? Membrana, celda de membrana protónico. Membrana de intercambio protónico. Bueno, esa cosa que suena como del doctor Chunga. En realidad es una membrana que permite que el hidrógeno pueda traspasarla porque son partículas, son más pequeñitas y el oxígeno no. Okay. Entonces es como una membrana de separación de materiales. Pero ya no era necesario porque era más inteligente poner el ánodo y el cátodo, de la celda, uno en una parte anaeróbica y otro en la parte aeróbica. Okay. Entonces en la parte anaeróbica sucedía el proceso biológico. No, pues literal ya todo un metabolismo ahí, ¿no? Sí. Y en la parte aeróbica, la parte de la oxidación y otros procesos. Entonces ahí logramos con una manera estratégica de generar una diferencia de potencial eléctrica. Ok. Entonces ahora son celdas que hasta doy talleres donde con vasos desechables y grafito y así hacemos celda microbiana. Oye, qué chido, David, qué buena onda. Sí. Bueno, esto fue con la parte de plantas nómadas, ¿verdad? Sí. Y bueno, después de esto, bueno, también mencionaste algo muy chido, que yo tal vez, yo me identifico en la parte en la que es que cómo yo voy a ir a un lugar o cómo va a ser que yo, no sé, hable con un astronauta o me encuentre con el director de la Universidad de Cartagena o alguien importante donde también le pueda interesar pues mi idea, mi proyecto. Y justo mencionas de que pues es que nomás yo digo que yo prefiero arrepentirme de algo que hice a no hacerlo. Y justo veo mucho eso en toda esta trayectoria que haces y mucho por las ganas de seguir haciendo este tipo de tecnología / conciencia. Pero hubo un punto donde, ahorita nosotros te vemos y pues Gil se la sabe de todas, platicando con la gente y sabe acercarse con las personas. Pero hubo un punto donde sí eras así penudo. Todavía, antes de tocar la puerta me seco las manos del sudor de los nervios, Okay. Y aparte yo creo que es algo común. Sí, es natural en todos, ¿no? Sí. Pero sí, de hecho yo siempre fui como más tranquilillo en ese sentido, pero pues las ganas de hacer las cosas hacen que te salga... Que salgan... salga la fuerza, ¿no? Y también lo que está interesante es que cuando yo estaba tratando de hacer todos esos vínculos, no existían a nivel institucional. No estaban estos conceptos de arte, ciencia, tecnología. Vamos a buscar estrategias para que los alumnos dialoguen y que haya estos cruces de pensamiento. Todo eso no existía en ese momento, por lo menos en México, ¿no? Entonces yo a veces depende más de nosotros. No tenemos que esperar a que las instituciones tengan esa infraestructura de comunicación con otras disciplinas y así, sino que es personal. La persona que tiene el interés tiene que ir a los lugares donde pueda buscar ese acceso, ¿no? Sí, y aparte, pues, muy independientemente de qué tan... yo creo que también influye mucho de hacia quién te vas a dirigir. A mí últimamente me ha pasado con una entrevista de trabajo y, pues te toca ir a la entrevista. Y una vez me dijeron, oye, va a ser... el que te va a entrevistar va a ser tu jefe. Y te comienzas a poner más nervioso. Pero al final de cuentas no dejan de ser personas también. Exacto. Que también tienen, pues, puede que tengan ese tacto, esa empatía. Y pues al final de cuentas yo creo que es algo muy bueno. No nos separa nada porque al final de cuentas no dejamos de ser humanos. Sí, claro. ¿No? Y fíjate, otra cosa curiosa es que en esas... Me he acercado con mucha gente y no creas que todos me han dicho, bienvenido, qué padre, vamos a hacer cosas, ¿no?
la mayoría de las veces pues, te topas con pared, ¿no? Sí. Entonces, ha sido muy interesante observar a lo largo del tiempo qué ha pasado con las personas que han sido más abiertas a estas propuestas raras de un artista que llega y quiere hacer no sé qué loqueras, ¿no? Sí. Y que, sin embargo, sin un prejuicio, dice, va. Esas personas que tuvieron esa flexibilidad y esa apertura, ahorita son directores, son gente que trabaja en puestos muy importantes en empresas, porque eso es un indicador de que son de mente muy abierta, muy flexibles y pueden asimilar estas otras posibilidades. Y eso pues les da un plus en todo. Entonces, a lo largo del tiempo yo los veo y digo, no manches, mira este alumno que me ayudó con el proyecto, ahora es no sé quién, y este otro. Y también porque en esas interacciones, pues la curva de aprendizaje ha sido muy alta, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que hicieron su servicio social conmigo en Plantas Nómadas, pues la curva de aprendizaje en ya problemas reales, desarrollando esa tecnología, pues aprendieron mucho más de lo que aprendieron en la carrera, ¿no? Y no porque yo les enseñara nada, sino porque ellos mismos estábamos todos en esos retos de cómo resolver, que sepa dónde está el espejo de agua, cómo esquivar obstáculos, toda la parte de la programación y implementación de sensores y de las tecnologías que iban saliendo en el momento y las aplicaciones al proyecto. Entonces todo eso, la experiencia de estar haciendo un experimento que además no había una exigencia como de una empresa de que si no sale valió mal, ¿sabes? Sí. Sino de que pues es una apuesta que estamos haciendo todos y si no lo logramos no pasa nada, pero todo lo que aprendimos y vivimos en ese proceso nos deja mucho más. Y fíjate que, bueno, es que esta parte de estar acercándose con personas, ¿cómo fue que diste con la, no sé, yo diría que o sea, bueno, a final de cuentas, la persona que te va a decir que sí, o la persona que te dice no, te acerca cada vez a la persona que te va a decir que sí, o a la persona correcta. Ajá. En este caso, ¿cómo fue que el artista Gilberto Esparza dio con el proyecto, o cómo fue o con qué persona fue con la que coincidiste para poder experimentar un vuelo parabólico para experimentar gravedad cero? Sí, es que ahí también, cuando empiezas a trabajar en ciertos temas, en ciertas temáticas, pues la parte de filosofía de la ciencia, del arte, empiezan a citarte, ¿no? Sí. Buscan ejemplos, ¿no? A la hora de estar haciendo teoría del arte con tecnología y así, empiezan a ver, pues por ejemplo, este proyecto de Gilberto Esparza, ¿qué tal? O de Marcela Armas, o de no sé quién, ¿no? Entonces, eso te va poniendo en una escena ahí, ¿no? De que, y te van invitando. Okay. Por ejemplo, lo que hace un curador es justamente crear una temática que él investiga en su proceso, ¿no? También de exploración, y entonces lo que hace es buscar los artistas que puedan ilustrar esa investigación que está desarrollando, ¿no? Y pues normalmente esas investigaciones pues son de temas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Temas que nos preocupan, ¿no? De medio ambiente, de tecnologías, de no sé, un chorro de temas. Entonces ya ven, en todas las manifestaciones artísticas van viendo cuáles son las piezas ejemplares que hablan de esos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como se está hablando mucho de eso, pues coincidimos en varios de esos discursos y de esas expos y así. Y entonces ya cuando dicen, queremos hacer como curadores, dicen, queremos invitar un grupo de artistas para que tengan la experiencia de estar en gravedad cero en Rusia, en Star ese City. Entonces era en Rusia, entonces. Sí, porque era un avión muy grande, entonces había más espacio para hacer el experimento.
Y entonces ellos dicen, a ver, ¿quiénes podrían ser, no? Entonces ya van bien, dicen, no, pues este otro loco y esta, y así, ¿no? Entonces, así es como luego se va generando, es como una bolita de nieve, ¿no? Sí. ¿Y qué experimento llevaste o cuál fue la propuesta para que lo seleccionaran? Pues ahí más bien nos invitaron así confiando en lo que hiciéramos. Ok. Porque realmente el experimento era ir ahí, sentirlo, hacer algunos experimentos, no necesariamente obras, pero experimentos de gravedad cero. Yo empecé a imaginar todo un rollo sobre arquitecturas en gravedad cero, cómo sería la distribución de los espacios y así. Y bueno, varias cosas, porque con la emoción de pues, estar volando así como en un sueño, ¿no? Sí. Pues se te vienen toda la lluvia de ideas al mismo tiempo. Y más bien lo que yo hice fue llevar algunos experimentos para ver el comportamiento de la materia en gravedad cero, y aparte lo que más me interesaba era explorar con mi cuerpo la sensación de ingravidez y de hacer experimentos más bien de inercia con el cuerpo y empecé a estudiar temas sobre física de masa, de inercia, todo eso, ¿no? Y finalmente, después de la experiencia, hice una pieza que era un simulador de gravedad cero con una esfera de metal. Ok, sí. Y esa esfera de metal estaba flotando en el espacio de exhibición, porque los hice una expo con los resultados. Sí. Y era esta esfera que iba flotando en toda la sala, que era una sala enorme en el laboratorio de Talameda. Y estaba esta esfera de metal flotando por todo el espacio, ¿no? Pero para hacerla flotar fue más como ponerle unos cables muy finos de acero que iban a unos motores. Unos motores. Entonces era como una especie de CNC o algo así, ¿no? Sí. Entonces hicimos ahí una programación para que fuera como errante, ¿no? Tuviera cierta inercia, una microgravedad que le afectara y que pudiera entrar como en órbitas, y esa órbita siendo afectada, entonces iba haciendo ciertos patrones en su trayecto. Y esa fue como la pieza que presenté. Y aparte presentamos nuestras libretas de apuntes, pues con todas las reflexiones acerca de esa experiencia, ¿no? Ok, oye, qué bonito. Por ejemplo, esa libreta estuvo también junto con la pieza, ¿mencionas? Sí, hubo como de los artistas que éramos, en el que no solo estábamos artistas, también estaba Miguel Alcubierre. ¡Wow! Oye, qué bárbaro, wow, ok. Sí. Y bueno, y también estuvo lindo porque se hizo una amistad con la gente de ahí de la UNAM de astronomía. Sí. Y también posteriormente Marcela y yo hicimos otros proyectos que tenían que ver con eso, con el tema, no tanto de la 0G, pero con el tema de meteoritos, ¿no? Sí, Con sideral. Sí, sideral, exacto, sí, con ondas por la naturaleza de la piedra. Lo que hacíamos era leer el campo magnético de los meteoritos y hacer una interpretación sonora con esos datos. Y todo eso lo hicimos también en colaboración pues, con el equipo de la UNAM. De la UNAM. Ok. Y bueno, ¿y hay alguna preparación específica o sea, volviendo a lo de gravedad cero, ¿hay una preparación específica para experimentar esto o nomás fue, súbense y ya? Fueron 1 o 2 días de entrenamiento ahí en Star City. Ok. Nos enseñaron a lanzarnos en paracaídas. Wow, oye, sí. Bueno, no nos lanzamos, pero en la parte teórica y un poquito con los arneses y así, ¿no? Y sí, fue mucho también de explicarnos bien, pues, sobre todo la parte de seguridad, ¿no? Sí. Y también si alguna falla en el avión o así, nos explicaron cómo abandonar el avión, si iba a abrir la plataforma por donde bajan los tanques. ¿Ya sabes? Sí. No, porque de lado es muy peligroso. Sí, y cómo engancharnos para correr y saltar y
Ok. Por suerte no pasó nada de eso. Es sabemos que el transporte más seguro del mundo hasta el momento es... Pero estuvo padre también esa interacción porque pues también nosotros como artistas se ven preguntando de todo, ¿no? Sí, no, qué chido. Y anécdotas increíbles, ¿no? Así de que cómo inició, qué fue el motor para una de nuestras preguntas era, ¿cuál era el motor para que iniciara la exploración espacial, ¿no? En Rusia. Y ellos dicen que en un principio las preguntas eran ¿qué pasa con el alma? Ok. Entonces querían salir para ver si encontraban ciertas partículas que estuvieran asociadas a eso, ¿no? Okay. Entonces está muy loco porque finalmente el motor de las investigaciones, que esas son como las principales, así, no sé, una de tantas, ¿no? Finalmente es la parte emocional. Sí, ¿no? Sí. Y pues esa parte emocional es lo que es el motor para todas las cosas que hacemos. Que de hecho yo creo que, vea, yo con mi terapeuta me he dado cuenta y me ha hecho darme cuenta que al menos con los perfiles de personas que se dedican a la ingeniería, ajá, sí son emocionales, pero se enfocan más en la parte analítica. Ajá. Pero también es muy importante esta parte emocional. Sí, lo que pasa es que en el proceso de vida y por las formas, en cómo nos enseñan y todo, medio nos la duermen un poquito, ¿no? Así de, no, tranquilo, pues, enfócate. Sí. Cálmate, no quieras hacer ya no sé qué, o así, ¿no? Como que te van ahí un poquito guiando. Ajustando, sí. Pero, pues, está bien. En la escuela yo también me calmaban así de espérate, no, eso ya no es arte. Pero es importante también pues hacerle caso a la intuición y sí, cumples con la escuela y tal, pero pues tienes un montón de tiempo también para hacer tus propias exploraciones. Y por ejemplo, una de estas propias exploraciones, ajá, yo soy hiper mega fan de Corálisis. La neta, yo no sabía qué onda con esto. Uh-huh. O sea, yo lo veo como una continuación de... No sé si... No es cierto, de plantas autofotosintéticas. Sí, también ese es otro proyecto que es más o menos la misma tecnología de plantas nómadas, pero es una instalación que nace de la pregunta de cómo podría este sistema aplicarse en una ciudad en el futuro, ¿no? Sí. Y de ahí surgió todo ese otro proyecto que es muy similar en las tecnologías que se aplican, pero te hablan de todo eso, ¿no? De los residuos de la ciudad, cómo se pueden tratar, transformar toda esa contaminación en energía y involucrar en las ciudades a las otras especies, porque las otras especies en la ciudad no son, finalmente las ciudades son monocultivos de humanos, ¿no? Y los pocos árboles que pueda haber en algunas ciudades porque la vemos desde la parte ornamental, ¿no? No hay una real interacción. Entonces yo creo que la base para que haya un mayor bienestar en las ciudades es esa integración y esa consideración de la otra especie que interactúe y que realmente se pueda una ciudad entretejer con su nicho ecológico. Uh-huh. Y eso hace que esa ciudad se vuelva sustentable. Entonces esa es la reflexión que manejaba con autofotosintéticas, por eso le fue bien en Pixarse Electrónica y pues estuvo dando un buen rol. Un buen tour, sí. Vi que se lo aventaron por... Sí. O sea, me acuerdo que fueron a España o a Ljubljana. A Ljubljana, a muchas partes. Sí, y en cada lugar usábamos las aguas residuales de cada ciudad. Ajá. Y está padre. Pero claro, finalmente los ríos y el agua nos llevó al mar, ¿no? Sí. Por gravedad llegué al proyecto de Corálisis. Sí, justo. Y bueno, o sea, se me hace una locura. O sea, la neta, o sea, todo esto sí está completamente relacionado a la emoción
y esta pasión por el arte conectándolo con la tecnología. Y, o sea, actualmente, o sea, Corálisis es esta estructura enorme. Sí. Bueno, puede ser, yo la manera en la que lo veo puede ser chiquita o grande. Ajá. Sí, como es modular. Bueno, y les cuento un poquito qué es Corálisis, ¿no? Para sí, para entiendan así de qué es eso, ¿no? Pues finalmente es también como un organismo parecido a plantas nómadas que intenta aproximarse a un ecosistema marino de manera lo más respetuosa posible. Entonces esa manera de acercarse respetuosamente es reflexionando muy bien qué tipo de materiales son de lo que está conformada, ¿no? Está hecha de material cerámico, una cerámica que estuvimos desarrollando acá que fuera porosa, inocua, ¿no? Y que tuvieran ciertas texturas para que los corales y las algas calcáreas y todos los organismos se adhieran a estas estructuras y que lo aprovechen como una oportunidad para desarrollar vida. Estas estructuras tienen esa forma característica de los corales, ¿no? Sí, también. Y están unidas mediante... ¿eran electrodos? O bueno, eran como estos... Sí, en realidad son estructuras modulares que vas formando volúmenes que se van adaptando al lecho marino, ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos es ponerlas en zonas estratégicas donde hay ciertas rocas con corales y luego hay zonas donde no hay nada. Entonces las ponemos en esas zonas donde no hay para que se vaya interactuando con estas partes donde hay coral y se vayan poblando y va creando arrecifes, ¿no? Bien. De corales. Sí. Y luego y estuvimos pensando que esta pieza fuera como una plataforma que pudiera integrar distintas tecnologías que ayudan al desarrollo de los corales. Entonces, por una parte metimos electrólisis. Electrólisis, bien. La electrólisis lo que hace es que le mandamos un voltaje pequeñito a toda la estructura a través de una red de filamentos de acero inoxidable y conexiones que al mismo tiempo que unen las piezas son como el conector eléctrico para que toda la electricidad llegue a la estructura. Es una electricidad de 2 volts o 1.5 volts. Pero con esa mínima cantidad de energía hace que el carbonato de calcio que está en el mar se adhiera a la estructura. Y eso es lo que ya genera, sea, empezando, digamos que teniendo una estructura de un coral, digamos que artificial, termine siendo una estructura ya... pues sí, completamente marina, ¿no? Pero al final bueno, es que no es completamente marina, pues pero es híbrida. Es un híbrido, ajá, exacto. Sí. Entonces este híbrido la electrólisis lo que hace es que captura el carbonato de calcio y hace que la estructura sea rica más en minerales. Y aparte ayuda a que los corales que ya empiezan a crecer ahí o las algas calcáreas les ayuda en su proceso de biomineralización. Porque finalmente hay un problema ahorita por el cambio climático de que el mar se está acidificando. Entonces eso hace que al coral le cueste trabajo mineralizarse, generar sus estructuras de carbonato de calcio. Entonces esto es como una prótesis, una cosa que le ayuda a que pueda hacer bien su proceso metabólico. Y por ejemplo, toda esta energía, ¿cómo la aprovechas? ¿Cómo generas estos 2 volts para producir esto? Sí, ese es el reto más grande, pero que seguimos desarrollando, ¿no? Porque en cada lugar donde se puede instalar esta pieza tiene condiciones distintas de movimiento de la marea. Entonces lo que hacemos es estudiar un poco cómo se mueven las mareas en ciertas zonas y construir diseños de generadores que conviertan el movimiento cinético en energía. Bien. O sea, entonces son la estructura y y esta estructura que es completamente articular. Y esa también se queda, o sea, sumerge en la estructura, todo se queda ahí junto con el generador, o el generador también lo recuperan. Si se daña, se recupera y se pone otro diseño y así, porque está como en esa etapa también experimentar de ir haciendo que sea más eficiente la generación.
Pero también estamos tratando de juntar más energía porque Corálisis también tiene una bocina subacuática. Ok. Entonces, cuando hay más marea y así, empieza a generar sonidos, porque ya hay la energía suficiente, y entonces emite sonidos, y esos sonidos en realidad son grabaciones de corales sanos. ¡Wow! Entonces, con un hidrófono grabamos el sonido de un coral sano, que en realidad es como escuchar un bosque, ¿no? Sí. Entonces, cuando se reproduce esos sonidos, atrae a los peces. Uy, entonces los peces llegan, comen algo, o sea, encuentran ahí un vergel, ¿no? Sí, o sea, ahí se alimentan, viven ahí. Y por esa misma razón, o sea, no es de que ya se creó el coral, este híbrido, y por esa misma razón no se retira el motor. Porque si se retira el motor, pues otra vez se queda la pura estructura en cerámica, ¿verdad? Exacto. Y otra cosa interesante es que, aunque si pasa 1 año, 2 años y el generador ya no está produciendo, en ese periodo de tiempo ya se consolidó todo ese ecosistema. Entonces, ya queda como un objeto más para que sea poblado por coral y por algas. Y al final, lo que está bien interesante es que los corales y las algas calcáreas y otras algas que crecen en la estructura capturan el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces es un captador también de eso, ¿no? Lo estás secuestrando, ¿no? Y eso permite que baje un poquito la acidificación, ¿no? Y actualmente ¿cuántos corálisis han echado o han creado? Que han interactuado en el mar directamente han sido 3. Okay. Uno en Cozumel, pero ahí nada más fue un permiso de un poquito, como de 1 año más o menos, en el que más bien la prueba que se hizo ahí fue que interactuara el sustrato, o sea, la cerámica con el entorno en un ambiente más controlado, ¿no? Sí. Eso fue nada más para ver la eficiencia del sustrato, ¿no? de la cerámica. El segundo corálisis fue en Sonora, donde se puso uno y por el lugar donde estaba puesto llegó un huracán muy fuerte. Uy. Y se lo llevó. Ahí quedó. Sí, pero estuvo muy interesante esa prueba porque ya era una prueba donde ya estaba expuesto a las corrientes y a todos los cambios que hay en el año, ¿no? Y la tercera, hicimos ya un sistema donde ya tenía la parte de estructura, todo más robusto. Y pues ahí sigue, lleva 1 año y medio. 1 año y medio. Y ahí se hizo todo un proceso de investigación en colaboración con el INIPAS, el Instituto de Pesca y Acuacultura Sustentable. Ah, qué bueno. De Manzanillo, y ellos están haciendo un seguimiento científico de cómo ha sido todo el desarrollo de vida que se está generando sobre la estructura, y eso es en lo que vamos. Ok. Sí. Pues bueno, no sé si quieras. Bueno, yo ya no tengo nada más que preguntarte, al menos de que me digas si eres buzo o eres superhéroe o eres un superhumano. No, pues, tuve que aprender tuve que aprender a bucear, ¿no? Para poder hacer el proyecto, ¿no? Okay. Sí. ¿Y tienes algún mensaje para tus fans o para el mundo que no sé? No, pues que sigan sus sueños siempre, y que siempre hagan lo que les gusta, ¿no? Y siempre con el compromiso de como concretar los proyectos que iniciamos. Okay. Bueno, pues entonces ese es el capítulo de hoy. Gilberto Esparza, qué icónico, la neta me encantó tener esta plática. O sea, todos estos años que no nos habíamos visto, me agradó mucho tener esta plática y aparte pues compartirla con otras personas también. Sí. Que estoy seguro que
que hasta ahora han inspirado a muchas personas. Una de ellas, pues claro que soy yo. Y esperemos que también sigan alcanzando más logros. Y yo les deseo siempre, hoy y siempre lo mejor. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti, qué gusto verte. Ahí nos vemos, Qué chida. Sí, bueno, entonces entonces para que vayan a darle amorcito y todo, y pues ya sería todo. Sale. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bueno, no, estuvo súper bien. Qué chida.